Atención fanáticos del motociclismo. Marc Márquez está de vuelta. Después de semanas de incertidumbre, dolor y rumores, el 8 veces campeón del mundo acaba de reaparecer tras su operación. Y Ducati acaba de confirmar algo que absolutamente nadie esperaba. Lo que parecía imposible, lo que muchos creían que tardaría meses, ha sucedido hoy. Y te aseguro que cuando escuches las palabras oficiales de Gigi D'Agostino, te vas a quedar sin palabras. Quédate, porque en este vídeo te voy a contar qué fue lo que realmente pasó con la lesión de Márquez, cómo fue su recuperación relámpago, qué dijo Ducati sobre su regreso y por qué esto cambia todo el panorama de MotoGP 2025. Si llegaste hasta acá, es porque sos de los que viven el motociclismo con el corazón. Así que no te vayas sin dejar tu like, comentar qué te pareció este regreso épico y suscribirte al canal. Estamos armando una comunidad de verdaderos fanáticos de MotoGP. Pero ojo, porque fuentes dentro del paddock revelan que el regreso de Márquez no fue solo una decisión médica. Hay una estrategia secreta detrás. Una jugada que podría afectar directamente a Pecco Bagnaia y al equilibrio interno dentro de Ducati. Sí, esto va mucho más allá de una simple vuelta a las pistas. La operación y el misterio detrás. Todo comenzó tras aquella dura caída que dejó a Márquez fuera de las últimas pruebas. La lesión, que en un inicio parecía menor, terminó afectando una zona crítica del brazo derecho, la misma que lo persigue desde hace años. Los doctores no dejaron espacio para la duda, recomendaron cirugía inmediata. El diagnóstico era claro y severo. Forzar la situación podría comprometer no solo el resto de la temporada, sino su futuro como piloto. Para cualquiera habría sido un golpe devastador. Para Márquez, era otro obstáculo en un camino que ya conoce demasiado bien. Aún así, la noticia generó una ola de incertidumbre dentro del paddock, donde cualquier indicio de debilidad puede alterar el equilibrio competitivo. Ducati, aunque visiblemente preocupada por la situación, decidió respaldarlo al 100%. En lugar de presionarlo por tiempos de recuperación o dejar filtrar información que generara especulación, optaron por algo poco común en este deporte: el silencio. Durante días, no emitieron ningún comunicado oficial, ni desmintieron, ni confirmaron. La falta de declaraciones alimentó todo tipo de rumores. En los medios y en las redes sociales comenzaron a circular teorías, que la lesión era más grave de lo que se decía, que podría perderse el resto del campeonato, incluso que se replantearía su continuidad en MotoGP. Pero ese silencio no fue una negligencia, sino una estrategia medida. En un entorno donde la sobreinformación se convierte en ruido, Ducati eligió proteger a su piloto. Prefirieron el hermetismo antes que exponerlo a una presión innecesaria mientras enfrentaba una decisión médica de alto riesgo. Internamente, el equipo reorganizó su estructura técnica para cubrir su ausencia temporal, y se mantuvo en contacto constante con los profesionales que lo trataron. No era solo una cuestión de imagen, estaban cuidando a su apuesta más ambiciosa, conscientes de que forzar un regreso apresurado sería un error irreparable. La actitud del equipo también envió un mensaje: Márquez no es solo un piloto más dentro del garaje rojo. Es una pieza clave en el presente y el futuro del proyecto Ducati. Su bienestar, su confianza y su preparación no se negocian. Y eso, en medio de un campeonato plagado de tensiones, no solo fortaleció su vínculo con la estructura italiana, sino que también reforzó su posición como un líder dentro y fuera de la pista. Algunos medios italianos aseguraban que la recuperación tomaría al menos 3 meses, lo que prácticamente descartaba su presencia en las próximas carreras. Pero Márquez sorprendió a todos. Contra todo pronóstico, apenas 3 semanas después de la intervención, cuando muchos aún especulaban con una recuperación larga y gradual, publicó una foto que dejó a todos boquiabiertos. No fue una aparición pública, ni una entrevista medida, fue una simple imagen desde el gimnasio, sudado, concentrado, con el brazo vendado pero activo, y una frase que lo decía todo, sin necesidad de explicaciones adicionales. Nunca subestimes el corazón de un campeón. El mensaje fue directo, breve y demoledor. No era solo un aviso de que estaba de vuelta. Era una declaración de principios. La imagen se viralizó en minutos y recorrió el mundo del motociclismo como un latigazo. Márquez no solo se estaba recuperando, estaba peleando. Como tantas otras veces, volvía a hacer lo que mejor sabe: desafiar los límites, romper los plazos, desafiar la lógica médica y demostrar que, en su caso, el motor no está solo en la moto, sino en su cabeza y en su pecho. El gesto fue leído de múltiples maneras. Para los fanáticos, fue una explosión de esperanza. Para los rivales, una advertencia. Para Ducati, una confirmación de que habían apostado al hombre correcto. Y para los que lo habían dado por acabado una vez más, fue un recordatorio de que Marc Márquez no encaja en los moldes habituales del deporte profesional. Él pertenece a esa rara estirpe de competidores que no entienden de resignaciones, que no se acomodan al discurso del paso a paso y que, incluso con el cuerpo maltrecho, son capaces de imponer respeto solo con una imagen y una frase. No hacía falta que lo dijera más claro: estaba en marcha. No para figurar, no para cumplir. Para ganar. Otra vez. Esa imagen explotó en redes. Millones de comentarios, mensajes de apoyo y también,
como siempre, críticas de quienes dudan de su estado real. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de cámaras, Ducati ya estaba preparando su regreso. El regreso más inesperado. Y finalmente, llegó el día. Marc Márquez viajó discretamente al circuito de Misano para realizar pruebas privadas con su equipo técnico. En esas sesiones, según datos filtrados, su ritmo fue sorprendente. De hecho, fuentes cercanas a Ducati confirmaron que marcó tiempos más rápidos que los de varios pilotos oficiales. Increíble para alguien que acaba de salir del quirófano. Y ahí fue cuando Gigi D'Agostino, el cerebro de Ducati, decidió hacerlo público. En conferencia de prensa, declaró: Marc está físicamente recuperado y mentalmente más fuerte que nunca. No solo vuelve para ganar. Con esas palabras, el mundo del motociclismo se paralizó. Ningún otro piloto en la historia reciente había regresado tan rápido y en ese nivel de forma. Pero hay algo más. Este movimiento cambia el orden interno dentro de Ducati. Porque, si Márquez está al 100%, Pecco Bagnaia podría haber amenazado su liderazgo. Si sos de los que viven MotoGP con pasión y querés estar al día con las noticias más impactantes del paddock, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Acá te contamos lo que otros ocultan. Y lo hacemos con análisis, datos y ese toque de emoción que solo un verdadero fan entiende. La estrategia detrás del regreso. Detrás de todo esto, hay una estrategia clara. Ducati no podía permitirse perder a Márquez en el tramo final del campeonato. No solo por los puntos, sino por el efecto mediático. Con Márquez en pista, las audiencias se disparan, los patrocinadores invierten más y la atención mundial se concentra en Ducati. Por eso, el equipo hizo todo lo posible para acelerar su recuperación. Se dice incluso que llevaron un fisioterapeuta italiano especializado en pilotos de élite directamente a Cervera, su ciudad natal. Además, en Bologna, la sede de Ducati, modificaron parte de la ergonomía de la moto para facilitarle el manejo tras la operación. Es decir, todo el equipo se movilizó como si se tratara de una misión militar. Pero esto no solo beneficia a Márquez. También es un mensaje interno para todos los pilotos Ducati. Si Marc vuelve y rinde al máximo, nadie tiene el asiento asegurado. Y es que D'Agostino lo dijo sin rodeos. Aquí corre quien demuestra ser el más rápido, no quien tiene contrato firmado. Reacciones del paddock y de los fans. Las reacciones no tardaron. La publicación de Márquez encendió las redes sociales como una chispa en pólvora seca. En cuestión de minutos, miles de mensajes comenzaron a multiplicarse en todas las plataformas. Fanáticos de todo el mundo compartieron la imagen con frases como "El rey ha vuelto", "El gladiador nunca se rinde", o simplemente un emotivo "Gracias por no rendirte". Para muchos, no era solo la foto de un piloto entrenando tras una operación, era el símbolo de una resiliencia casi mitológica, la encarnación de un espíritu competitivo que no acepta rendirse, ni siquiera cuando el cuerpo dice basta. La comunidad motera, siempre apasionada, reaccionó con euforia. La imagen de Márquez en el gimnasio no solo devolvía la ilusión de verlo pronto en pista, sino que parecía cerrar, de golpe, días de rumores, silencios y especulaciones. Era su manera de decir "estoy bien", pero con el estilo directo que lo ha caracterizado siempre, sin rodeos, sin victimismo, sin drama. Solo acción. Sin embargo, no todo fue celebración. Junto al entusiasmo, comenzaron a emerger voces críticas. Algunos periodistas especializados y comentaristas en redes comenzaron a preguntarse si su regreso estaba siendo apresurado, y si realmente estaba física y mentalmente listo para volver al máximo nivel en tan poco tiempo. Las dudas no apuntaban tanto a Márquez como a Ducati, a quienes varios acusaron de empujarlo a reaparecer antes de tiempo, motivados por la presión de los resultados y la imagen pública del equipo. ¿Qué tan libre puede sentirse un piloto cuando hay contratos millonarios, cámaras y sponsors esperando afuera del quirófano?, preguntó un analista italiano en un artículo que se volvió viral. Otros recordaron que no era la primera vez que Márquez regresaba de una lesión antes de lo previsto, y que en el pasado eso le había costado caro. El corazón de un campeón no siempre escucha al cuerpo, apuntó un comentarista británico, advirtiendo que la épica también puede volverse en contra. Desde Ducati, el mensaje fue diplomático pero firme: el regreso de Marc sería cuando lo decidiera, y solo si estaba al 100%. Aseguraron que no existía ninguna presión interna, y que el equipo médico, tanto el personal como el del piloto, supervisaba cada paso de su recuperación. Pero la controversia ya estaba instalada, y en el circo de MotoGP, cualquier sombra se convierte en foco. Así, entre la admiración y el escepticismo, entre vítores y dudas, Marc Márquez volvía a ocupar el centro del escenario. Como siempre. Porque incluso fuera de la pista, cuando no hay curvas ni cronómetro, él sigue siendo una figura que polariza, emociona y desafía todas las narrativas establecidas. Sin embargo, quienes estuvieron cerca de Marc aseguran que fue él mismo quien insistió en volver.
Que no quería ver las carreras desde el sofá mientras los demás luchaban por la gloria. Incluso pilotos como Aleix Espargaró lo reconocieron. Marc es único. Si dice que puede correr, puede hacerlo. No hay otro como él. Y lo más impresionante, durante los entrenamientos posteriores a su regreso, Márquez mostró un nivel de agresividad y precisión que muchos creían perdido. Fue como ver reaparecer, casi sin previo aviso, al Márquez de 2019, aquel que dominaba los circuitos con una mezcla perfecta de talento crudo, valentía sin filtros y una lectura de carrera que lo hacía parecer imbatible. No hubo dudas, ni titubeos, ni trazadas conservadoras. Había fuego en su pilotaje. Cada curva, cada frenada, cada adelantamiento en el límite parecía un mensaje al mundo: sigo aquí, no he terminado. Como si su cuerpo, entrenado para resistir el dolor y el desgaste, se hubiera sincronizado otra vez con su instinto de campeón. No necesitó declaraciones grandilocuentes ni un discurso para recuperar terreno. Habló con lo que mejor conoce: la moto, la pista, la velocidad. Su conducción tenía algo más que técnica, tenía rabia contenida, tenía orgullo. Era una forma silenciosa pero rotunda de responder a todo. A los que dudaban, a los que lo etiquetaban, a los que lo querían más prudente, más diplomático, más cómodo para los intereses del negocio. Márquez no pedía permiso. Marcaba el ritmo. Y lo hacía con esa agresividad controlada que lo distingue del resto, con esa capacidad casi sobrenatural de frenar donde otros no se atreven, de inclinar cuando parece físicamente imposible, de encontrar el hueco cuando nadie más lo ve. Fue un recordatorio para los rivales, para los aficionados, incluso para su propio equipo, de que el verdadero Márquez no es solo el que se adapta a una moto nueva, ni el que negocia detrás de puertas cerradas. Es el que transforma la presión en impulso, la crítica en motivación y el dolor en combustible. Y si quedaba alguna duda de que todavía puede pelear por lo más alto, bastaron unas vueltas al límite para disiparla. El mensaje era claro. No me fui. Solo estaba preparándome para volver más fuerte. Si llegaste hasta acá, es porque sos de los que viven el motociclismo con el corazón. Así que no te vayas sin dejar tu like, comentar qué te pareció este regreso épico y suscribirte a canal. Estamos armando una comunidad de verdaderos fanáticos de MotoGP. El nuevo capítulo de una leyenda. Marc Márquez lo volvió a hacer. Cuando todos dudaban, cuando muchos lo daban por acabado, demostró por qué es una leyenda viva del motociclismo. Su regreso no solo emociona, inspira. Habla de coraje, de resiliencia y de esa obsesión por superarse que solo tienen los campeones. Ducati, por su parte, ha apostado todo su prestigio a este retorno. Y ahora el mundo entero espera ver si Márquez puede volver a lo más alto del podio. Una cosa es segura. El MotoGP no volverá a ser el mismo después de esto. Porque cuando Márquez está en pista, nada es imposible. Si te gustó este análisis, deja tu like, compartilo con otros fanáticos y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia. Porque esto recién empieza.